Hola, hoy vamos a hablar de alguien cuyo nombre evoca reacciones completamente opuestas dependiendo de dónde estés parado. En España, para algunos, es figura de orgullo nacional. En México, su estatua fue derribada. En libros de historia es descrito como conquistador brillante. En memoria colectiva de pueblos indígenas, es símbolo de genocidio. Vamos a hablar de Hernán Cortés. Y no vamos a hacerlo de manera simple. No vamos a convertirlo en héroe ni en villano unidimensional. Vamos a explorar quién era realmente, qué hizo, cómo lo hizo y por qué su historia todavía importa 500 años después. Porque la historia de Cortés no es solo historia del pasado, es historia que todavía vive, que todavía duele, que todavía divide, que todavía nos obliga a preguntarnos cosas fundamentales sobre poder, sobre conquista, sobre civilización, sobre lo que significa ser humano. Entonces, empecemos por el principio, no por 1519, cuando llegó a México, sino por quién era antes de eso. Porque entender a Cortés el Conquistador requiere entender a Cortés el hombre. Nació en 1485 en Medellín, un pueblo pequeño en Extremadura, España. Su familia era de la pequeña nobleza, no ricos, pero no pobres. Su padre era capitán de infantería. Tenían estatus, pero no fortuna. Y esto es importante, porque Cortés creció con sensación de que merecía más de lo que tenía. Tenía educación, había estudiado en Salamanca brevemente, tenía aspiraciones, pero en España, de principios del siglo XVI, las oportunidades para hombre joven de nobleza menor eran limitadas. Podías entrar en la iglesia, podías ser soldado, o podías buscar fortuna en el nuevo mundo que acababa de ser descubierto. Y Cortés eligió la tercera opción. En 1504, a los 19 años, navegó hacia las Indias. Primero a la Española, actual República Dominicana y Haití. Luego a Cuba. Y en Cuba pasó más de una década, no haciendo nada particularmente notable. Era encomendero, básicamente terrateniente que explotaba trabajo indígena. Participó en algunas expediciones menores, tuvo relaciones complicadas con gobernadores, se casó. No era nadie especial. Era uno entre muchos españoles en el Caribe tratando de hacer fortuna. Ambicioso, sí. Inteligente, probablemente. Pero no había nada que sugiriera que se convertiría en figura histórica de importancia masiva. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué llevó a Cortés de ser encomendero relativamente oscuro en Cuba a conquistador de imperio masivo? La respuesta corta es oportunidad y la audacia de aprovecharla. En 1517 y 1518, dos expediciones españolas habían explorado costa de lo que ahora es México. Habían encontrado evidencia de civilización avanzada, oro, ciudades, algo mucho más significativo que las islas del Caribe. Y el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, organizó tercera expedición, más ambiciosa, para explorar y potencialmente conquistar estas nuevas tierras. Y eligió a Cortés para liderarla. No porque Cortés fuera primera opción, sino porque era políticamente conveniente en ese momento. Tenía recursos propios para invertir en la expedición, tenía conexiones, y Velázquez probablemente pensó que podía controlarlo. Gran error. Porque Cortés, una vez que tuvo flota y hombres, decidió que no iba a ser subordinado de Velázquez, iba a actuar independientemente. Y en febrero de 1519 zarpó antes de que Velázquez pudiera cambiar de opinión o revocar su autoridad. Era acto de insubordinación masiva. Cortés era técnicamente rebelde, actuando sin autorización apropiada, y esto lo perseguiría políticamente durante años. Pero también establecía patrón que definiría su carrera. Cortés era jugador de riesgo. Alguien dispuesto a desobedecer órdenes, a quemar puentes, a apostarlo todo, cuando creía que las recompensas potenciales justificaban los riesgos. Y los riesgos eran masivos. Porque cuando Cortés llegó a Costa de México en abril de 1519, tenía aproximadamente 500 hombres, algunos caballos, algunos cañones, y enfrentaba imperio de millones. Las probabilidades eran absurdas,
Por cualquier cálculo racional, Cortés y sus hombres deberían haber sido abrumados y destruidos. Entonces, ¿cómo sucedió? ¿Cómo 500 españoles conquistaron el imperio azteca? Y aquí es donde la historia se vuelve compleja. Porque la narrativa simple es que los españoles tenían tecnología superior. Tenían caballos que los aztecas nunca habían visto. Tenían armas de fuego. Tenían armadura de acero. Y todo eso es verdad. Esas ventajas tecnológicas importaban. Pero no eran suficientes. 500 hombres, incluso con caballos y cañones, no pueden conquistar imperio de millones solo por tecnología superior. Lo que realmente permitió la conquista fue combinación de factores. Y el más importante, el que Cortés explotó brillantemente, era que el imperio azteca no era entidad unificada. Era imperio conquistador que gobernaba sobre muchos pueblos diferentes, muchos de los cuales odiaban a los aztecas. Los aztecas, o más precisamente los mexica, habían construido su imperio mediante conquista militar. Exigían tributo de pueblos sometidos, tomaban prisioneros para sacrificios humanos en escala masiva. Y eran brutal y efectivamente odiados por muchos de sus súbditos. Y Cortés muy rápidamente entendió esto. Una de las primeras cosas que hizo después de llegar fue establecer alianza con los totonacas, pueblo costero que estaba bajo dominio azteca y resentido por ello. Los totonacas vieron a los españoles como posibles aliados contra sus opresores mexica. Y luego estaban los tlaxcaltecas. Este es crucial entender. Los tlaxcaltecas eran estado independiente, completamente rodeado por territorio azteca. Habían resistido conquista mexica durante décadas y estaban en estado de guerra casi constante con los aztecas. Cuando Cortés llegó a Tlaxcala, inicialmente hubo conflicto. Los tlaxcaltecas atacaron a los españoles, pero después de algunas batallas negociaron. Y los tlaxcaltecas decidieron algo extraordinario. Decidieron aliarse con estos extranjeros contra su enemigo mortal, los mexica. Y esta alianza fue absolutamente fundamental. Los tlaxcaltecas proporcionaron a Cortés miles de guerreros, proporcionaron inteligencia sobre el imperio azteca, proporcionaron apoyo logístico. Sin los tlaxcaltecas, la conquista habría sido imposible. Y necesitamos ser muy claros sobre esto. La conquista de México no fue españoles contra aztecas. Fue coalición liderada por españoles de muchos pueblos indígenas contra los aztecas. Fue guerra civil dentro del mundo mesoamericano en la que los españoles intervinieron de manera decisiva. Esto no excusa a Cortés, no hace la conquista menos brutal o menos destructiva, pero complica la narrativa. Porque no podemos simplemente decir que los españoles impusieron su voluntad sobre pueblos indígenas unificados. Los pueblos indígenas tenían sus propias agendas, sus propios conflictos, y algunos eligieron aliarse con los españoles por razones que tenían sentido para ellos en ese momento. Entonces Cortés, con sus aliados indígenas, marchó hacia Tenochtitlán, la capital azteca. Y cuando llegó, en noviembre de 1519, quedó asombrado. Porque Tenochtitlán era una de las ciudades más grandes y magnificentes del mundo, construida en lago, con canales como Venecia, con palacios masivos, templos enormes, mercados bulliciosos, acueductos, jardines, una ciudad de quizás 200.000 personas. Y los españoles, que venían de ciudades españolas que eran mucho más pequeñas y menos impresionantes, estaban genuinamente asombrados. Bernal Díaz del Castillo, soldado que participó en la conquista y escribió relato detallado, describió cómo los españoles pensaron que estaban soñando, que no podía ser real. Y Moctezuma, el emperador azteca, recibió a Cortés. Le dio alojamiento en palacio, le mostró la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué Moctezuma permitió que estos extranjeros potencialmente peligrosos entraran en su capital? Hay muchas teorías. La más famosa, popularizada por los propios españoles, es que Moctezuma pensó que Cortés era el dios Quetzalcóatl regresando. Esta es casi ciertamente ficción. Los aztecas eran sofisticados, sabían que los españoles eran humanos. Más probable es que Moctezuma estaba tratando de evaluar la amenaza, entender quiénes eran estos extranjeros, qué querían, mantenerlos cerca donde podía observarlos,
y posiblemente usarlos contra sus propios enemigos. Pero cometió error fatal. Porque una vez que los españoles estaban dentro de Tenochtitlán, Cortés hizo movimiento audaz. Tomó a Moctezuma como rehén, en su propio palacio, en su propia capital. Era jugada increíblemente arriesgada. Cortés y sus hombres estaban rodeados por potencialmente millones de aztecas. Si Moctezuma hubiera dado orden, los españoles habrían sido destruidos. Pero Moctezuma, por razones que todavía debaten los historiadores, no dio esa orden. Tal vez pensó que podía manejar la situación. Tal vez estaba paralizado por indecisión. Tal vez creyó que los dioses lo habían abandonado. No lo sabemos. Lo que sabemos es que durante meses los españoles mantuvieron efectivamente control sobre Tenochtitlán mediante el rehén de Moctezuma. Era situación bizarra. El emperador del imperio más poderoso de Mesoamérica era prisionero de unos cientos de extranjeros. Pero no podía durar. Y entonces llegaron noticias de la costa. Diego Velázquez, el gobernador de Cuba que Cortés había desobedecido, había enviado expedición más grande para arrestar a Cortés y traerlo de vuelta. Cortés enfrentaba crisis en dos frentes. Tenía imperio hostil a su alrededor. Y ahora tenía fuerza española más grande viniendo a arrestarlo. Y demostró por qué era comandante tan formidable. Dejó parte de sus hombres en Tenochtitlán bajo Pedro de Alvarado y marchó con el resto hacia la costa. Encontró a la fuerza de Velázquez y en batalla nocturna sorpresa los derrotó completamente. Y luego hizo algo brillante. En lugar de castigar a los soldados derrotados, los reclutó. Les ofreció compartir el botín de México. Y la mayoría aceptó. Entonces Cortés regresó a Tenochtitlán con fuerza aún más grande. Pero mientras estaba fuera, el desastre había ocurrido. Pedro de Alvarado, dejado a cargo, había masacrado nobles aztecas durante ceremonia religiosa. Las razones no están completamente claras. Alvarado afirmó que estaba previniendo ataque. Más probable es que era combinación de miedo, codicia y brutalidad gratuita. Pero el resultado fue que cuando Cortés regresó, Tenochtitlan estaba en rebelión abierta. Los aztecas habían elegido nuevo líder, Cuitláhuac, y estaban atacando a los españoles. Y Moctezuma, tratando de calmar a su pueblo, fue apedreado por ellos. Murió poco después. Los aztecas ya no lo veían como emperador legítimo, sino como colaborador con invasores. Y los españoles fueron forzados a huir. En lo que llamaron la Noche Triste, junio de 1520, intentaron escapar de Tenochtitlan. Fueron atacados mientras cruzaban las calzadas. Cientos de españoles murieron. Muchos ahogados porque llevaban tanto oro saqueado que no podían nadar. Miles de aliados tlaxcaltecas también murieron. Era derrota masiva. Cortés, supuestamente, lloró bajo un árbol cuando vio la magnitud de pérdidas. Y la conquista podría haber terminado ahí. Cortés y los sobrevivientes huyeron de vuelta a Tlaxcala. Estaban heridos, desmoralizados, reducidos en números. Pero Cortés no se rindió, y aquí demostraba su tenacidad, su negativa a aceptar derrota. Pasó meses reorganizándose, construyendo bergantines, pequeños barcos que podía usar en el lago alrededor de Tenochtitlan, reuniendo más aliados indígenas, planeando no ataque rápido, sino asedio prolongado. Y entonces comenzó a acercar Tenochtitlan, cortando sus suministros de agua y comida, usando los bergantines para controlar el lago, atacando sistemáticamente. Y aquí entra el factor que posiblemente fue más decisivo que cualquier acción militar: la viruela. Los españoles habían traído viruela a México sin saberlo, y estalló en epidemia devastadora. Los aztecas no tenían inmunidad. La enfermedad los mató en números masivos, incluido Cuitláhuac, el emperador que había expulsado a los españoles. Fue reemplazado por Cuauhtémoc. Y la viruela hizo algo más. Debilitó a los defensores. Hizo imposible la resistencia efectiva prolongada. Porque cuando gran parte de tu población está muriendo de enfermedad, no puedes mantener asedio. No puedes organizar defensa. No puedes siquiera
enterrar a tus muertos apropiadamente. Era ventaja que los españoles no habían planeado. Pero explotaron despiadadamente. El asedio duró meses, y fue horrible. Los aztecas resistieron con ferocidad extraordinaria. Cuauhtémoc demostró ser líder valiente, pero gradualmente la ciudad cayó, cuadra por cuadra, edificio por edificio. Y finalmente, en agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado tratando de escapar, y con eso la resistencia colapsó. Tenochtitlán había caído, el imperio azteca había terminado. Y las consecuencias fueron catastróficas. Los españoles saquearon la ciudad, la destruyeron sistemáticamente. Los templos masivos fueron derribados, los palacios fueron saqueados. La ciudad que había asombrado a los españoles 2 años antes fue reducida a ruinas. Y luego comenzó la verdadera conquista, no solo de los mexica, sino de todo el territorio que habían controlado. Los españoles impusieron dominio español, establecieron encomiendas, forzaron conversión al cristianismo, explotaron trabajo indígena. Y las enfermedades continuaron devastando. Viruela, sarampión, tifus. Enfermedades para las cuales los pueblos indígenas no tenían inmunidad y que los mataron en números casi incomprensibles. La población de lo que es ahora México, antes de la conquista, era probablemente entre 15 y 25 millones. Dentro de un siglo, había caído a aproximadamente 1 millón, 90% o más de reducción de población. Eso es colapso demográfico de escala casi sin precedentes en historia humana. Es genocidio. No necesariamente en sentido de intención deliberada de exterminar, aunque hubo mucha violencia deliberada, sino en sentido de que el efecto fue destrucción casi completa de poblaciones enteras. Y Cortés fue arquitecto de esto, no el único responsable. Hubo muchos otros conquistadores, muchos otros oficiales españoles, muchos frailes, muchos colonos. Todos jugaron roles. Pero Cortés fue quien inició el proceso, quien rompió el imperio azteca, quien abrió México a colonización española. Entonces, ¿cómo pensamos sobre esto? ¿Cómo evaluamos a Cortés como figura histórica? La narrativa tradicional española lo presentaba como héroe, como hombre valiente que conquistó imperio poderoso con puñado de hombres, como estratega brillante, como alguien que expandió los dominios cristianos y llevó civilización a pueblos bárbaros. En esta narrativa, las crueldades eran lamentables, pero necesarias. Los sacrificios humanos aztecas eran presentados como justificación. Se decía que los españoles estaban rescatando a pueblos de tiranía azteca. Y había algo de verdad en que los aztecas practicaban sacrificio humano en escala masiva, y que muchos pueblos sometidos los odiaban. Esos son hechos históricos. Pero usar eso como justificación para conquista ignora lo que los españoles hicieron: la violencia masiva, la esclavización, la destrucción cultural, la explotación brutal. Los españoles no vinieron como libertadores, vinieron como conquistadores. Y establecieron un sistema que explotó pueblos indígenas incluso más sistemáticamente que el imperio azteca había hecho. Entonces, la narrativa heroica no sobrevive al escrutinio. Pero tampoco podemos simplemente convertir a Cortés en villano unidimensional malvado, porque eso también simplifica demasiado. Cortés era producto de su tiempo. Vivía en era donde conquista era considerada gloria, donde expandir cristiandad era vista como virtud, donde explotar no cristianos era considerado apropiado. Y era formidablemente capaz, estratega brillante, diplomático astuto, comandante carismático, negociador hábil, jugador de riesgo extraordinario. Si hubiera vivido en contexto diferente, podría haber sido recordado como gran líder militar. Sus logros tácticos y estratégicos son genuinamente impresionantes. Pero vivió en contexto donde esas habilidades fueron usadas para conquista, que resultó en muerte y sufrimiento masivos. Y eso define su legado. Y no era simplemente brutal de manera indiscriminada. Podía ser pragmático. Formó alianzas, trabajó con líderes indígenas, se casó con mujer indígena, Malinche,
que fue crítica como traductora e intermediaria. Pero ese pragmatismo era en servicio de conquista. Las alianzas eran herramientas, y cuando necesitaba ser brutal, lo era sin vacilación. Hay historias de ejecuciones masivas, de pueblos quemados, de líderes torturados. Cortés no era alguien que permitía que compasión interfiriera con sus objetivos. Después de la conquista, Cortés vivió más de 25 años. Regresó a España varias veces. Trató de obtener reconocimiento y recompensas por sus logros. Y tuvo éxito parcial. Fue hecho marqués del Valle de Oaxaca, recibió enormes encomiendas en México, se volvió rico, pero nunca obtuvo poder político que quería. La corona española desconfiaba de él. Recordaban que había desobedecido órdenes, que había actuado independientemente. No querían que controlara políticamente lo que había conquistado militarmente. Entonces pasó últimos años en semi-retiro, frustrado, sintiendo que no había sido adecuadamente recompensado por lo que había logrado. Murió en 1547 en España, y su cuerpo fue eventualmente llevado de vuelta a México y enterrado en la Ciudad de México. Y su legado ha sido debatido desde entonces. En España, especialmente durante siglos XIX y XX, era figura de orgullo nacional. Había estatuas de él, estaba en libros de texto como héroe. Pero en México siempre fue más complicado. Había mexicanos que lo veían como fundador de México moderno, porque México es producto de mezcla de español e indígena. Cortés representaba ese encuentro, brutal como fue. Pero para muchos, especialmente para pueblos indígenas, era símbolo de todo lo que se perdió, de civilizaciones destruidas, de culturas borradas, de pueblos casi exterminados. Y en décadas recientes la visión ha cambiado más. Especialmente en México hay rechazo cada vez mayor de glorificación de conquistadores. En 2020, estatua del Cortés fue removida en Ciudad de México. No fue destruida oficialmente, sino removida para restauración. Pero el mensaje era claro. Cortés ya no es figura que México quiere celebrar públicamente. Y eso refleja revaluación más amplia de era colonial, de reconocer que no fue época de gloriosa expansión, sino de conquista brutal y explotación. Pero también crea preguntas difíciles, porque México moderno es producto de esa conquista. El idioma español, la religión católica, las instituciones, la mezcla de poblaciones. Todo eso viene de era colonial que Cortés inició. Entonces, ¿cómo reconcilias eso? ¿Cómo reconoces que tu nación es producto de trauma masivo, que tu identidad está construida en conquista? No hay respuestas fáciles, y diferentes personas tienen perspectivas muy diferentes. Algunos argumentan que necesitamos ver a Cortés en contexto, que juzgarlo por estándares modernos es injusto, que era producto de su tiempo, haciendo lo que gente de su tiempo hacía. Otros argumentan que genocidio es genocidio, que no importa el contexto histórico, que las acciones fueron horribles y debemos llamarlas horribles. Y creo que ambas perspectivas tienen algo de verdad. Sí, Cortés era producto de su tiempo, y no podemos simplemente imponer valores modernos en pasado sin entender contexto. Pero también las consecuencias de sus acciones fueron reales. El sufrimiento fue real, las muertes fueron reales, las culturas destruidas fueron reales. Y merecemos reconocer eso, no minimizarlo, no justificarlo. Cortés fue comandante brillante que logró conquista militar casi imposible y fue perpetrador de violencia masiva que contribuyó a muerte de millones. Estas dos cosas coexisten y necesitamos sostener ambas. Gracias por escuchar y los dejo con esto. Cuando celebramos conquistas históricas, cuando nos preguntamos sobre el precio que los conquistados pagaron, ¿y si ese precio es demasiado alto para celebrar?